¿Y si te dijera que tu destino, esa fuerza que crees inamovible y externa a ti, fue en realidad decidido en una mesa de negociación donde ni siquiera sabías que estabas presente? ¿Y si las decisiones más importantes de tu vida, las que definen tus relaciones, tu carrera, tu sensación de valía, ya fueron tomadas por una versión de ti mucho más joven, asustada y desesperada por sobrevivir? Esta no es una metáfora poética, es la descripción literal de un mecanismo profundo de la psicología humana, un secreto guardado no por una conspiración, sino por la propia arquitectura de nuestra mente. Hablamos de los contratos invisibles, los pactos de alma que firmamos en la infancia, escritos con la tinta invisible de la emoción cruda. Estos acuerdos subconscientes son la verdad ignorada que gobierna silenciosamente nuestra existencia. No los recuerdas, no puedes verlos, pero sientes su peso cada día. Los sientes en esa relación que se repite con un patrón doloroso, en esa oportunidad que saboteas justo antes de alcanzarla, en esa voz interior que te dice que no eres suficiente, sin importar cuántas pruebas demuestren lo contrario. Este es el misterio central de la condición humana, la maquinaria oculta detrás del escenario de nuestra vida consciente. Lo que nadie explica es que no somos libres, no del todo. Somos los ejecutores de cláusulas antiguas, redactadas en momentos de vulnerabilidad extrema. Un niño que se sintió invisible para recibir amor firma un contrato que dice: para ser amado, no debo molestar, no debo tener voz. Y de adulto se pregunta por qué nadie lo escucha. Una niña que vio a sus padres luchar por dinero firma un pacto que decreta: el dinero es conflicto, para estar en paz debo mantenerme alejado de él. Y de adulta no comprende por qué la abundancia siempre le es esquiva. Estos no son simples recuerdos, son directivas operativas. Son el software que corre en segundo plano, definiendo los límites de lo que creemos posible para nosotros. El conocimiento oculto que estamos a punto de desvelar no reside en textos arcanos ni en bóvedas secretas, sino en el espacio silencioso entre tus pensamientos, en la respuesta emocional que no puedes controlar, en el patrón que juraste romper y que, sin embargo, vuelve a manifestarse. Estamos aquí para encender una luz en ese sótano oscuro de la psique, para auditar esos contratos, uno por uno, leer la letra pequeña que tu mente infantil no pudo descifrar. Este viaje requerirá coraje, el coraje de enfrentar que quizás no has sido el arquitecto de tu vida, sino el prisionero de un diseño antiguo. Pero también te ofrecerá la única llave para la verdadera libertad: la revelación. La revelación de que un contrato puede ser renegociado, una cláusula puede ser anulada, una firma puede ser retirada. Si sientes que hay una fuerza invisible que frena tu potencial, si una parte de ti intuye que hay una verdad más profunda detrás de la superficie de tu realidad, entonces quédate. Porque lo que estamos a punto de descubrir juntos no es solo una teoría, es el manual de instrucciones de tu propia vida que nunca te entregaron. Es la revelación de un paradigma que lo cambia todo. Suscríbete y activa las notificaciones, porque esta excavación en las profundidades de la psicología humana, este viaje hacia la verdad de quién eres realmente, comienza ahora. Y lo que descubras podría no solo cambiar tu futuro, sino reescribir por completo el significado de tu pasado. Para entender el origen de estos contratos, debemos viajar a un tiempo y un lugar que todos hemos habitado, pero del que pocos guardamos memoria consciente: la infancia temprana. La mente de un niño no es una pizarra en blanco, es un sismógrafo de una sensibilidad exquisita, diseñado para un único propósito: sobrevivir. Y la supervivencia, en esos primeros años, depende enteramente de la conexión y aprobación de las figuras de autoridad, generalmente los padres. El niño
no tiene la capacidad de pensamiento abstracto o de análisis crítico. Su realidad es literal. La expresión de enfado de un padre no es interpretada como «papá ha tenido un mal día». Es sentida como una amenaza existencial, un temblor en los cimientos de su mundo que se traduce en una pregunta aterradora. ¿Dejarán de quererme? En ese estado de dependencia absoluta y percepción literal, cada interacción significativa se convierte en una lección, una ley. Es aquí donde nace el legislador interior. Ante una situación de dolor, miedo o vergüenza, la psique infantil no tiene más remedio que sacar una conclusión, crear una regla para evitar que ese dolor se repita. Esta regla se convierte en un contrato. Si un niño expresa su alegría de forma ruidosa y es reprendido con un «cállate ya, que molestas», no aprende a ser más silencioso, aprende algo mucho más profundo y peligroso. Mi alegría es una molestia. Para ser aceptado, debo reprimir mi vitalidad. Ese es el contrato. Se firma en ese instante, no con lógica, sino con el sello de una emoción intensa. Neurocientíficamente, estos momentos se graban en la memoria implícita, gestionada por estructuras como la amígdala. No son recuerdos narrativos, son respuestas corporales, impulsos automáticos que se activan décadas después sin que el córtex prefrontal, la sede de la lógica adulta, sepa por qué. Por eso, de adulto, esa persona puede sentirse extrañamente incómoda en situaciones de celebración, o sentir un impulso inexplicable de apagar su propio brillo cuando las cosas van bien. Es el contrato activándose. Los observadores de la psicología humana, desde los primeros psicoanalistas hasta los neurocientíficos modernos, han señalado este fenómeno de distintas maneras. Algunos lo llamaron mandatos del superyo, otros creencias nucleares. Las tradiciones de sabiduría más antiguas hablaban del niño interior herido, que sigue tomando decisiones desde su perspectiva limitada y asustada. El conflicto surge porque la ley que garantizó la supervivencia de un niño de 5 años se convierte en la celda de un adulto de 40. La regla «no confíes en nadie para que no te hagan daño» te protege en un entorno hostil, pero te condena a la soledad en una vida donde la conexión es posible. La revelación aquí es que tu subconsciente no sabe qué edad tienes. Para él, la amenaza de abandono que sentiste a los 7 años es tan real hoy como lo fue entonces. Cada vez que una situación presente se asemeja vagamente a aquella herida original, el contrato se activa y tomas el control para protegerte, saboteando la intimidad, el éxito o la paz que tanto anhelas conscientemente. Pero estos pactos no son todos iguales. Se dividen en categorías, en familias de sentencias que definen desde cómo amamos hasta cómo fracasamos. Y el primer tipo de contrato es el más fundamental de todos, el que se encuentra en la base de todos los demás, el que define nuestro derecho a existir. El primer y más fundamental de todos los pactos es el contrato de existencia. Este no es un acuerdo sobre lo que debes hacer o no hacer para ser amado. Es un contrato sobre si tienes o no el derecho a ocupar un espacio en el mundo. Su cláusula principal responde a una pregunta silenciosa que todo niño se hace. ¿Está bien que yo exista? La respuesta que recibimos, o más bien que percibimos, se convierte en la base sobre la que se construye toda nuestra identidad y sentido de la valía. Este contrato se redacta en los momentos más tempranos, a menudo de forma no verbal. Un bebé que es bienvenido, cuyos llantos son atendidos con ternura, cuya presencia es celebrada, firma un contrato que dice: «Mi existencia es un regalo. Merezco estar aquí. Mis necesidades son importantes». Pero ¿qué ocurre cuando el entorno es diferente? Un embarazo no deseado, padres abrumados por sus propios problemas, una depresión posparto no tratada. El niño, con su percepción sísmica, no entiende las circunstancias del adulto.
Solo siente el frío de la ausencia, la tensión en los brazos que lo sostienen, la impaciencia en la voz que lo alimenta. En ese vacío firma un contrato muy diferente. Mi existencia es un problema, soy una carga. Para sobrevivir debo justificar mi presencia o hacerme lo más pequeño posible. Este es un conocimiento oculto devastador, una verdad ignorada que opera en millones de vidas. Las personas con un contrato de existencia negativo son las que viven pidiendo perdón por existir. Son las que no pueden aceptar un cumplido, las que trabajan hasta el agotamiento para ganarse su lugar, las que sienten una culpa inexplicable cuando descansan o se priorizan. Sienten en lo más profundo de su ser que son un fraude a punto de ser descubierto. Históricamente, las filosofías existencialistas exploraron la angustia de la existencia, pero rara vez la rastrearon hasta esta firma original. Ciertas corrientes de la psicología perinatal y transpersonal, a menudo marginadas, han sido las que han señalado la importancia de este primer sello. Demuestran cómo un individuo puede pasar toda su vida tratando de llenar un vacío que se originó antes incluso de que pudiera hablar. La aplicación práctica de este contrato es omnipresente. Es el emprendedor que nunca lanza su proyecto porque, en el fondo, no cree merecer el éxito. Es la persona que se queda en relaciones abusivas porque una parte de ella cree que no merece nada mejor. Es el artista que nunca muestra su obra por un miedo paralizante a ser juzgado, que en realidad es el miedo a que se confirme su cláusula secreta: lo que yo creo no tiene valor. ¿Y tú? ¿Sientes que tienes que ganarte el aire que respiras? ¿Te disculpas cuando no has hecho nada malo? ¿Te sientes incómodo siendo el centro de atención, incluso cuando es por algo positivo? Estas no son peculiaridades de tu personalidad. Son los síntomas de un contrato de existencia que podría estar limitando tu vida. Reconocer esto es el primer paso, pero es un paso que nos lleva a un abismo. Porque si nuestro derecho a existir es condicional, ¿cuáles son esas condiciones? Esto nos conduce directamente al siguiente nivel de nuestra arqueología psicológica: los contratos de amor. Son los pactos que definen qué versión de nosotros debemos ser para recibir el afecto que necesitamos para sobrevivir. Y sus cláusulas son mucho más complejas y retorcidas de lo que jamás podrías imaginar. Una vez que el derecho a existir ha sido establecido, ya sea como un derecho incondicional o como un privilegio que debe ganarse, la psique se enfrenta a la siguiente pregunta fundamental: ¿cómo consigo el amor? La respuesta a esta pregunta da forma a los contratos de amor, quizás los más complejos y dolorosos de todos los pactos invisibles. Estos contratos no se basan en el amor romántico, sino en la necesidad primaria de conexión y pertenencia. Para el niño, ser amado es sinónimo de ser visto, protegido y alimentado. Es, literalmente, una cuestión de vida o muerte. Por eso, está dispuesto a pagar cualquier precio, a convertirse en lo que sea necesario para asegurar ese suministro vital. El proceso de redacción de este contrato es un ejercicio de observación y adaptación. El niño se convierte en un detective emocional, escaneando constantemente a sus cuidadores. ¿Qué les hace sonreír? ¿Qué provoca su ira o su indiferencia? ¿Qué comportamiento garantiza su atención? Y a partir de estas observaciones, comienza a construir un personaje, una máscara. Si percibe que sus padres valoran los logros, firma el contrato del triunfador. Solo seré amado si soy el mejor, si traigo buenas notas, si gano el trofeo. Su vida adulta se convierte en una carrera interminable por el éxito, no por la alegría del logro, sino por el pánico a perder el amor si se detiene. Si el entorno familiar es caótico o volátil, puede firmar el contrato del cuidador o el pacificador. Seré amado si mantengo a todos contentos, si resuelvo sus problemas, si me anticipo a sus necesidades. De adulto,
Se convierte en una persona que no sabe decir no, que vive para los demás, sintiendo un resentimiento creciente mientras ignora sus propias necesidades, porque su contrato le prohíbe tenerlas. Este es el origen de la codependencia, una verdad ignorada que a menudo se disfraza de altruismo. Textos filosóficos antiguos y análisis sociológicos modernos coinciden en un punto. La sociedad refuerza estos contratos. El triunfador es aplaudido. El cuidador es llamado una buena persona. El sistema recompensa la máscara solidificando las cláusulas del pacto. Lo que nadie explica es que al firmar un contrato para ser una versión específica de nosotros mismos, implícitamente aceptamos una cláusula terrible. Las otras partes de mí no son dignas de amor. El triunfador debe reprimir su vulnerabilidad. El cuidador debe aniquilar su ira. El niño bueno debe esconder su rebeldía. Nos fragmentamos, nos convertimos en una versión editada de nosotros mismos y pasamos el resto de nuestras vidas temiendo que alguien descubra las páginas arrancadas. En la práctica, este paradigma se manifiesta en nuestras relaciones de pareja. Inconscientemente buscamos personas que refuercen nuestro contrato. El cuidador se sentirá atraído por alguien que necesita ser salvado. El triunfador buscará una pareja que admire sus logros. Recreamos la dinámica original, no porque sea sana, sino porque es familiar. Es el misterio de por qué repetimos los mismos errores en el amor. No son errores, es el cumplimiento estricto de un contrato. La revelación aquí es que no estás buscando amor, estás buscando la confirmación de tu máscara. Pero, ¿qué sucede cuando la vida inevitablemente te exige ser algo que tu contrato prohíbe? ¿Qué pasa cuando el triunfador fracasa? ¿O cuando el cuidador necesita ser cuidado? El sistema entero entra en crisis porque se ha violado la cláusula principal. Y esta crisis, aunque aterradora, es una oportunidad de oro. Es la primera grieta en la estructura de la prisión. Pero antes de que podamos explorar cómo romper estos pactos, debemos enfrentarnos a un tipo de contrato aún más oscuro: los contratos de lealtad, los que nos atan a nuestro sistema familiar de las formas más insidiosas. Son los que dictan cuánto éxito, felicidad o salud tenemos permitido experimentar. Y sus leyes son absolutas. Más allá de la existencia y el amor, existe una fuerza de cohesión extraordinariamente poderosa que moldea nuestro destino: la lealtad al clan, a la familia. Esta lealtad no es una elección consciente, es un instinto de pertenencia grabado en nuestro ADN. Ser expulsado del grupo, en términos evolutivos, significaba la muerte. Para evitar este destierro, firmamos los contratos de lealtad, pactos profundamente arraigados que aseguran que no nos desviaremos demasiado de las normas, creencias y sobre todo del nivel de sufrimiento de nuestra tribu. Este es un conocimiento oculto porque va en contra de toda la narrativa moderna del individualismo. Creemos que somos dueños de nuestro éxito, pero a menudo estamos inconscientemente limitados por un techo de cristal invisible impuesto por la lealtad a nuestros antepasados. La cláusula principal de este contrato podría sonar así: no seré más exitoso, feliz o libre que aquellos que vinieron antes que yo. Esta no es una decisión lógica, es un acto de amor infantil y trágico. Un niño que ve a su madre sufrir en silencio, por ejemplo, puede firmar un contrato de lealtad que dice: por lealtad a ti, madre, yo tampoco me permitiré ser plenamente feliz. De adulto, cada vez que la felicidad se acerca demasiado, un mecanismo de autosabotaje se activará para restaurar el equilibrio. Rechazará a una pareja amorosa, cometerá un error en el trabajo, desarrollará un síntoma inexplicable. Es su manera de decir: ves, sigo siendo uno de vosotros, no os he traicionado. Relatos históricos y análisis sociológicos
sobre familias de inmigrantes o clases sociales han documentado este fenómeno sin nombrarlo explícitamente. Hablan del síndrome del superviviente, donde aquellos que logran escapar de un entorno de pobreza o trauma sienten una culpa abrumadora. Esta culpa es la manifestación de un contrato de lealtad violado. Las tradiciones antiguas, especialmente las que honraban a los ancestros, entendían este vínculo de una manera mucho más directa. Sabían que las deudas y bendiciones de una generación se transmiten a la siguiente. Lo que nadie explica es que esta lealtad puede manifestarse de formas paradójicas. A veces, por lealtad a un padre alcohólico, el hijo se convierte en un abstemio radical. Aparentemente es lo opuesto, pero el foco de su vida sigue siendo el alcohol. Sigue atado por el mismo tema. La verdadera libertad no sería la abstinencia reactiva, sino la indiferencia, la capacidad de tomar o no tomar una copa sin que su identidad esté en juego. La aplicación de este paradigma es una de las revelaciones más impactantes en la psicología humana. Explica por qué familias enteras repiten patrones de enfermedad, pobreza o divorcio. No es solo genética o entorno, es una lealtad invisible al destino familiar. ¿Te has fijado en si hay un techo de ingresos o de felicidad en tu familia? ¿Sientes un vértigo inexplicable cuando estás a punto de superar los logros de tus padres? Minimizas tus éxitos cuando hablas con ellos. Estos son los ecos de un pacto de lealtad. Estás frenando tu propio vuelo para no volar demasiado lejos del nido. Esta revelación es profundamente incómoda porque nos obliga a enfrentar una elección imposible. ¿Somos leales a nuestros ancestros o a nuestro propio potencial? Pareciera una traición elegirnos a nosotros mismos, pero aquí reside un misterio aún mayor. ¿Y si la verdadera lealtad no fuera repetir su sufrimiento, sino sanarlo? ¿Y si tu éxito no fuera una traición, sino la liberación que ellos nunca pudieron alcanzar? Para responder a eso, debemos entender el papel del guardián del contrato, la fuerza interna encargada de hacer cumplir estas leyes a cualquier precio. Es nuestro carcelero personal y se disfraza de nuestra propia voz. Cada contrato, ya sea de existencia, amor o lealtad, no se mantiene por sí solo. Es vigilado y ejecutado por una fuerza interna formidable, una entidad psicológica que podemos llamar el guardián del contrato. Este guardián no es un enemigo externo, es una parte de nosotros. Es el aspecto de nuestra psique que se identificó por completo con las reglas de supervivencia que creamos en la infancia. Su única misión es garantizar nunca, bajo ninguna circunstancia, violemos las cláusulas de esos pactos sagrados. El guardián es el arquitecto de nuestra zona de confort, que en realidad es una zona de familiaridad. Su lema es: lo conocido, aunque sea doloroso, es más seguro que lo desconocido. Para cumplir su directiva, el guardián tiene a su disposición un arsenal de armas psicológicas increíblemente eficaces. Su arma principal es la voz de la autocrítica, ese monólogo interno que se hace pasar por nuestra propia voz racional. Es la voz que te dice: no puedes, no eres suficiente, es demasiado arriesgado, ¿quién te crees que eres? Suena lógica, protectora, incluso sabia. Pero su verdadero propósito no es protegerte del fracaso, sino proteger la integridad del contrato. Si tienes un contrato de amor que dice: debo ser perfecto para ser amado, el guardián se activará con una crítica feroz ante el más mínimo error. No lo hace para herirte, lo hace para corregirte y devolverte al comportamiento que, según el pacto, garantiza el amor. Otra de sus herramientas es la procrastinación. Cuando estás a punto de hacer algo que podría violar un contrato, como lanzar un negocio que te haría más exitoso que tu padre, violando un pacto de lealtad, el guardián induce una parálisis inexplicable. De repente te sientes abrumado, confundido, sin energía.
no es pereza, es la aplicación forzosa del contrato. El autosabotaje es su táctica de último recurso. Sí, a pesar de la crítica y la procrastinación, avanzas hacia la violación del pacto. El guardián orquestará un evento para detenerte. Olvidarás una fecha límite importante. Dirás algo inapropiado en una entrevista clave. Iniciarás una pelea con tu pareja justo cuando la intimidad se vuelve más profunda. Desde fuera parece mala suerte o un error estúpido. Desde dentro es una operación de contención exitosa. Filósofos estoicos como Séneca o Marco Aurelio hablaron de la necesidad de vigilar nuestros propios pensamientos, reconociendo que una parte de nosotros no siempre actúa en nuestro mejor interés. La psicología cognitiva moderna lo llama distorsiones cognitivas. Pero la revelación clave es entender a esta fuerza no como un error de pensamiento, sino como un mecanismo de lealtad con una intención protectora, aunque sus resultados sean destructivos. Conocer al guardián es un punto de inflexión. Te das cuenta de que la voz en tu cabeza no eres necesariamente tú. Es el eco de una vieja ley. ¿Cómo sabes si es tu intuición o el guardián siempre habla desde el miedo? Su lenguaje es el de la limitación, el absolutismo. Siempre, nunca y la catástrofe. La intuición, en cambio, habla desde un lugar de calma, de expansión, de posibilidad, incluso si te guía hacia un desafío. Pero, ¿qué sucede cuando empezamos a desobedecer al guardián? Cuando, a pesar del miedo, damos un paso fuera de la celda. El guardián no se rinde, desata su arma más poderosa, la culpa y la vergüenza, las emociones que actúan como las barras electrificadas de nuestra prisión psicológica. Y entender cómo funcionan es el siguiente paso crucial para nuestra liberación. Cuando desafiamos un contrato, cuando damos un paso más allá de la línea invisible dibujada por nuestro pasado, el guardián del contrato no se limita a susurrar dudas. Desata la artillería pesada emocional, la culpa y la vergüenza. Estas dos emociones, a menudo confundidas, son los agentes de control más efectivos de la psique humana. Son los invisibles de la prisión, electrificados por el miedo al ostracismo. Entender su diferencia es un conocimiento oculto fundamental para desmantelar su poder. La culpa es la sensación de que he hecho algo malo. Está ligada a una acción. Su función en un contexto sano es social. Nos permite reconocer que hemos violado una norma del grupo y nos impulsa a reparar el daño. Sin embargo, en el contexto de los contratos invisibles, la culpa se pervierte. El guardián la utiliza no cuando hemos dañado a alguien, sino cuando hemos violado una cláusula del pacto. Si tienes un contrato de lealtad que te prohíbe descansar, sentirás una culpa inmensa al tomarte unas vacaciones, aunque no estés haciendo nada malo. Es una culpa neurótica, una falsa alarma diseñada para devolverte al patrón de autosacrificio. La vergüenza, por otro lado, es mucho más profunda y tóxica. No es la sensación de que he hecho algo malo, sino de que yo soy algo malo. No se refiere a la acción, sino al ser. La vergüenza ataca nuestra identidad. Es la emoción que acompaña a la violación de los contratos de existencia. Cuando una persona con un pacto que dice «debo ser invisible» recibe un reconocimiento público, la alegría puede ser ahogada por una ola de vergüenza. El guardián le está gritando «¡Te han visto! Ahora todos sabrán que eres un fraude, que no mereces estar aquí». Estudios sobre trauma y neurociencia han demostrado que la vergüenza activa las mismas áreas del cerebro que el dolor físico. Es literalmente una experiencia de agonía. Lo que nadie explica es que la mayoría de nosotros vivimos en un estado de vergüenza crónica de bajo grado, un sentimiento persistente de no ser del todo adecuados.
que es el resultado directo de estos contratos tempranos. Esta vergüenza nos hace escondernos, nos impide pedir ayuda y nos aísla, que es precisamente lo que el guardián quiere, porque aislados somos más fáciles de controlar. La sociedad, a menudo, actúa como un amplificador de estas emociones. Las culturas que ponen un gran énfasis en el honor y la reputación son, en efecto, sistemas basados en la gestión de la vergüenza. La religión, con sus conceptos de pecado original, ha sido históricamente un poderoso generador de culpa. El paradigma que debemos desvelar es que no nacemos con culpa ni con vergüenza. Son emociones aprendidas. Son herramientas de socialización que se convirtieron en armas de autoopresión. La próxima vez que sientas una punzada de culpa, pregúntate, ¿he dañado a alguien realmente o simplemente he violado una de mis reglas internas? Si es lo segundo, estás sintiendo la voz del guardián. La próxima vez que te invada la vergüenza, pregúntate, ¿este sentimiento me impulsa a conectar y reparar o a esconderme y desaparecer? Si es lo segundo, estás bajo el ataque de un antiguo contrato. Reconocer la fuente de estas emociones no las hace desaparecer de inmediato, pero les quita su poder de verdad absoluta. Las convierte de ser la verdad sobre mí a ser un eco del pasado. Este es el principio de la disidencia interna. Es el momento en que el prisionero se da cuenta de que los muros no son de piedra sólida, pero para atravesarlos necesita aliados. Y el primer aliado debe ser encontrado en un lugar inesperado, en la sombra. En la cultura de la superación personal y el pensamiento positivo, se nos ha enseñado a buscar la luz, a enfocarnos en nuestras fortalezas y a desterrar nuestros demonios internos. Pero este es un paradigma fundamentalmente erróneo. Una verdad ignorada que nos mantiene atrapados. Al intentar aniquilar nuestras partes oscuras, la ira, la envidia, la pereza, la tristeza, solo le damos más poder al guardián del contrato. La verdadera liberación no viene de la purga, sino de la integración. Este es el misterio de la sombra. El concepto, popularizado por el psicólogo suizo Carl Jung, se refiere a todas las partes de nosotros mismos que hemos reprimido y rechazado porque violaban nuestros contratos invisibles. Si tu contrato de amor exigía que fueras bueno y complaciente, tu ira, tu egoísmo y tu capacidad de poner límites fueron desterrados a la sombra. Si tu contrato de lealtad te obligaba a ser humilde, tu ambición y tu orgullo se convirtieron en material sombrío. La sombra no es malvada por naturaleza, se vuelve destructiva precisamente porque está reprimida. Es como encerrar a un animal salvaje en un sótano. Cuanto más tiempo lo mantienes ahí, más monstruoso se vuelve. Se manifiesta en momentos inesperados, en explosiones de ira desproporcionadas, en juicios feroces hacia otras personas, que a menudo solo expresan lo que nosotros nos prohibimos, o en sueños perturbadores. Lo que nadie explica es que la sombra contiene un tesoro. En ella residen nuestra vitalidad, nuestra creatividad, nuestra autenticidad y nuestro poder. La ira reprimida, una vez integrada, se convierte en la capacidad de defender nuestros límites con firmeza y calma. La envidia, escuchada correctamente, nos señala lo que realmente deseamos y nos da el combustible para perseguirlo. La tristeza, permitida y honrada, nos conecta con nuestra humanidad y empatía. El guardián del contrato nos ha convencido de que debemos temer a nuestra sombra. Nos dice que si dejamos salir a esa parte de nosotros, destruiremos nuestras vidas. Pero el verdadero peligro no es la sombra, es la negación de la sombra. La revelación aquí es que el primer acto de rebelión contra los contratos no es una batalla, sino un acto de diplomacia. Es bajar al sótano, no con una espada, sino con una linterna y una ofrenda de paz.
es hacer la pregunta: ¿qué has estado tratando de decirme todo este tiempo? Este proceso, que antiguas tradiciones llamaban el descenso a los infiernos, es un viaje heroico. Requiere el coraje de mirar nuestras partes menos atractivas sin juicio. Es sentarse con la envidia y preguntarle qué anhela. Es permitir que la tristeza se exprese sin ahogarse en ella. Es reconocer la rabia como una señal de que un límite ha sido violado. Al hacer esto, ocurre algo milagroso. La sombra deja de ser un monstruo. Sus rasgos se suavizan. El animal salvaje se revela como un aliado poderoso. Le estás quitando munición al guardián y al mismo tiempo estás recuperando las piezas perdidas de ti mismo. Te estás volviendo más completo. Este es el comienzo de la renegociación. Ya no eres solo el prisionero obediente. Ahora has encontrado a tu primer cómplice dentro de los muros. Pero para que la fuga sea exitosa, necesitas un plan. Necesitas aprender el lenguaje de la renegociación, una forma de comunicarte con tu subconsciente que va más allá de las meras afirmaciones positivas. Se trata de la creación de nuevos contratos, esta vez conscientes. Una vez que hemos iniciado el diálogo con nuestra sombra y hemos reconocido al guardián, ya no somos participantes pasivos en el drama de nuestra psique. Nos hemos convertido en observadores conscientes y desde esa posición podemos empezar el delicado proceso de reescribir la ley interna. Esto no se logra con una simple declaración de intenciones. El subconsciente, el dominio del guardián, no responde al lenguaje de la lógica o la fuerza de voluntad. Responde al lenguaje del símbolo, el ritual y la emoción. Aquí es donde entra el arte de la renegociación consciente. Renegociar un contrato no es romperlo violentamente. Intentar destruir un pacto antiguo solo fortalece la resistencia del guardián. La renegociación es un proceso de honrar, liberar y reemplazar. Implica reconocer la intención positiva original del contrato. Recuerda, cada pacto, sin importar cuán destructivo sea ahora, fue una estrategia de supervivencia. Fue un acto de amor de tu yo infantil hacia sí mismo. El primer paso es, paradójicamente, agradecer al contrato. Agradecerle por haberte protegido, por haberte ayudado a sobrevivir en un entorno que percibías como amenazante. Esto desarma al guardián. En lugar de atacarlo, lo reconoces. Un ejemplo práctico podría ser un ritual simbólico. Escribe el antiguo contrato en un papel. Por ejemplo, por amor a mi familia y para pertenecer, nunca tendré más éxito que mi padre. Sosténlo y en voz alta o en tu interior di: agradezco a este pacto por mantenerme conectado a mi familia, por asegurar mi sentido de pertenencia. Entiendo que fue creado desde el amor y la lealtad. Reconozco su servicio. Siente la verdad de estas palabras. Este acto de validación es crucial. El segundo paso es declarar el contrato obsoleto. Con la misma reverencia declara: sin embargo, yo ya no soy ese niño asustado. Ahora soy un adulto capaz de crear mi propio éxito y mantener la conexión con mi familia de nuevas maneras. Este contrato ha cumplido su función y ya no me sirve. Con amor y gratitud, lo libero. Esta es la disolución del antiguo juramento. El tercer paso, y el más importante, es la creación y firma de un nuevo contrato. Este debe ser un documento afirmativo, escrito en tiempo presente y cargado de emoción. Por ejemplo, yo ahora firmo un nuevo pacto de lealtad conmigo mismo y con mi potencial. Mi nuevo contrato es: honro a mis ancestros, viviendo la vida plena y exitosa que ellos no pudieron. Mi éxito es su redención. Merezco toda la abundancia y la alegría que la vida tiene para ofrecer, y mi conexión con mi familia se basa en el amor auténtico, no en el sufrimiento compartido. Este nuevo pacto debe ser anclado en el cuerpo.
Léelo en voz alta cada día. Siéntelo. Visualízate viviendo bajo esta nueva ley. Este proceso puede parecer simple, casi ingenuo, pero es un acto de profunda psicomagia. Utiliza el mismo lenguaje simbólico que creó el problema para crear la solución. Textos de antropología sobre ritos de paso y estudios de neuroplasticidad convergen aquí, demostrando que el cerebro puede ser recableado a través de experiencias emocionales y simbólicas repetidas. Lo que nadie explica es que este proceso no es un evento único, es una práctica. El guardián pondrá a prueba el nuevo contrato, intentará reactivar el antiguo. Cada vez que lo haga, tienes la oportunidad de reafirmar tu nueva ley, de mostrarle a tu sistema nervioso que ahora operas bajo una nueva jurisdicción. Es un entrenamiento, una recalibración de tu ser. Pero ¿qué sucede cuando este trabajo interno choca con la realidad externa? Cuando tus nuevos contratos te llevan a tomar decisiones que desafían a las personas y a los sistemas de tu vida. Aquí es donde la prueba de fuego realmente comienza. El trabajo de reescribir nuestros contratos internos es una revolución silenciosa, pero toda revolución, tarde o temprano, se manifiesta en el mundo exterior. Este es el punto de la verdad, el momento en que nuestro nuevo paradigma interno se encuentra con la resistencia del paradigma externo. Las personas y los sistemas en nuestra vida se acostumbraron a la versión de nosotros que operaba bajo los antiguos pactos. De hecho, a menudo fueron cosignatarios inconscientes de esos acuerdos. Nuestra transformación personal inevitablemente viola los términos de esas relaciones. El contrato del cuidador, por ejemplo, requiere una contraparte, el necesitado. Cuando el cuidador deja de cumplir su rol, cuando empieza a poner límites y a priorizar sus propias necesidades, el necesitado siente la retirada de su suministro. Su propio sistema se desestabiliza. La reacción rara vez es de apoyo. A menudo es de confusión, ira o manipulación. Frases como ¿has cambiado? ¿Tanto? ¿O te estás volviendo egoísta? Son intentos del sistema externo de presionar al guardián interno para que restablezca el antiguo orden. Es una prueba de fuego para el nuevo contrato. La lealtad a uno mismo se enfrenta directamente a la lealtad al sistema. Aquí es donde muchos fallan, retrocediendo a los viejos patrones por el miedo a la pérdida o al conflicto. Lo mismo ocurre con los contratos de lealtad familiar. Cuando empiezas a tener más éxito, salud o felicidad de lo que tu familia considera normal, puedes encontrarte con reacciones sutiles o directas de sabotaje, comentarios pasivo-agresivos, minimización de tus logros o incluso la creación de crisis familiares que demandan tu atención y energía, todo para devolverte al redil. Este fenómeno ha sido observado por sociólogos que estudian la movilidad social. La persona que asciende a menudo se encuentra en un limbo, ya no pertenece completamente a su mundo de origen, pero quizás tampoco se siente del todo en casa en el nuevo. La revelación crucial aquí es que la resistencia externa es una confirmación de que tu trabajo interno está funcionando. Es un espejo que refleja la magnitud de tu cambio. No es una señal de que estás haciendo algo mal, sino de que estás rompiendo un equilibrio homeostático que, aunque disfuncional, era estable. La psicología sistémica ofrece una perspectiva valiosa. No puedes cambiar una parte del sistema sin que todo el sistema reaccione. Tu crecimiento obliga a quienes te rodean a confrontar sus propios contratos y roles. Esto puede llevar a dos resultados. O la relación se rompe porque no puede adaptarse a la nueva dinámica, o evoluciona hacia un nuevo nivel de autenticidad, donde la conexión ya no se basa en roles y necesidades neuróticas, sino en un reconocimiento mutuo de dos individuos completos. Afrontar esto requiere lo que se podría llamar coraje relacional.
es la capacidad de mantenerte firme en tu nueva verdad, incluso ante el riesgo de la desaprobación o la pérdida. Es comunicar tus nuevos límites con claridad y compasión, pero sin ceder. Es entender que no eres responsable de la reacción de los demás a tu crecimiento. Eres responsable de ser leal a tu propio camino. Pero a medida que te mantienes firme, algo extraordinario comienza a suceder. Empiezas a atraer a personas y oportunidades que resuenan con tus nuevos contratos. Tu realidad externa comienza a reorganizarse para reflejar tu nueva realidad interna. Este es el nacimiento de la soberanía personal. Ya no eres un súbdito de leyes antiguas. Eres el legislador de tu propia vida. Y desde este lugar puedes empezar a vivir no solo para ti, sino a convertirte en una fuerza de cambio para otros. A medida que los nuevos contratos se solidifican y la realidad externa comienza a alinearse con nuestra nueva verdad interna, entramos en una fase que trasciende la mera sanación personal. Alcanzamos lo que se podría llamar la soberanía del ser. Este no es un estado de perfección o de ausencia de problemas. Es un estado de alineación fundamental. Es la experiencia de vivir desde un centro de autoridad interno, donde tus pensamientos, emociones y acciones están en coherencia con tus valores más profundos. El soberano ya no es un esclavo de sus pactos inconscientes. Ha visitado la prisión, ha hablado con el guardián, ha hecho las paces con la sombra y ha reescrito las leyes. Esto no significa que el guardián desaparezca o que la sombra no tenga voz. Significa que el yo, consciente, el observador, es quien ocupa el trono. El guardián se ha transformado de carcelero a consejero, un experto en riesgos cuya opinión es valorada pero no obedecida ciegamente. La sombra se ha convertido en una fuente de poder y vitalidad, un aliado consultado en lugar de un monstruo temido. El soberano entiende que la libertad no es la ausencia de restricciones, sino la capacidad de elegir conscientemente a qué leyes se somete. Elige someterse a las leyes del crecimiento, la autenticidad y el propósito, en lugar de las leyes del miedo y la limitación. Este es el paradigma último que estábamos buscando. La vida deja de ser una serie de reacciones a estímulos del pasado y se convierte en una creación consciente. Filósofos a lo largo de la historia han hablado de este estado usando diferentes términos: el superhombre de Nietzsche, la individuación de Jung, la autorrealización de Maslow. Todos apuntan a este mismo florecimiento del potencial humano que solo es posible después de un profundo trabajo de confrontación con las propias limitaciones autoimpuestas. Una de las características del soberano es que su enfoque se desplaza del yo al nosotros, pero desde un lugar completamente nuevo. Ya no ayuda a los demás desde la necesidad de ser necesitado como el cuidador, sino desde la plenitud de su propio ser. Su generosidad no crea dependencia, sino que empodera a otros para que encuentren su propia soberanía. Se convierte en lo que algunas tradiciones llaman un bodhisattva, alguien que, habiendo encontrado el camino a la liberación, elige quedarse para ayudar a otros a cruzar. Su propia presencia se convierte en un catalizador de cambio. Al vivir auténticamente, da permiso a quienes lo rodean para hacer lo mismo. Desafía los contratos invisibles de los demás, no con palabras, sino con el ejemplo. Su éxito no provoca envidia, sino inspiración. Su paz no genera resentimiento, sino curiosidad. Lo que nadie explica es que este no es un destino reservado para unos pocos elegidos, para los santos o los genios. Es el derecho de nacimiento de cada ser humano. Es el resultado natural de un viaje valiente hacia las profundidades de uno mismo. Es la promesa contenida en cada uno de nosotros. ¿Has vislumbrado alguna vez este estado?
en un momento de fluidez creativa, en un acto de amor incondicional, en una decisión tomada desde una calma absoluta. Esos no son accidentes, son destellos de tu ser soberano, recordándote quién eres más allá de los contratos. Son una invitación a completar el viaje, porque una vez que has probado esa libertad, una vez que has respirado el aire fuera de la prisión, ya no puedes conformarte con menos. La pregunta ya no es si puedes ser libre, sino qué construirás con esa libertad. Hemos viajado a las profundidades de la psique, hemos iluminado los rincones oscuros donde se forjan los destinos y hemos desenmascarado al arquitecto invisible de nuestras vidas, los contratos subconscientes. Comenzamos con una pregunta provocadora: ¿y si tu realidad fuera una versión incompleta de la verdad? Ahora, al final de este camino, la respuesta es evidente. La realidad que conocíamos no era solo incompleta, era un guión escrito por un niño asustado, un guión que, sin saberlo, hemos estado representando una y otra vez. Hemos descubierto que nuestra sensación de valía se cimentó en un contrato de existencia, nuestro modo de amar en un contrato de amor, y nuestros límites en un contrato de lealtad. Vimos cómo el guardián, disfrazado de nuestra propia voz, nos mantenía dentro de los límites de estos pactos, usando la culpa y la vergüenza como sus armas. Pero también descubrimos que no somos impotentes. Encontramos el tesoro oculto en la sombra. Aprendimos el lenguaje simbólico para renegociar nuestros pactos y comprendimos que la resistencia del mundo exterior era en realidad la prueba de nuestro éxito. El conocimiento oculto revelado no es una fórmula mágica, sino un mapa que nos saca del laberinto de la repetición y nos guía hacia la tierra de la elección consciente, hacia la soberanía del ser. Este viaje no termina aquí. Este es el verdadero comienzo. Cada día es una oportunidad para observar tus patrones, para identificar la voz del guardián, para elegir conscientemente el nuevo contrato sobre el antiguo. Es una práctica continua de autorrecordatorio, de elegir la expansión sobre la seguridad, la autenticidad sobre la aprobación. La transformación no es un destino, es una dirección. Has recibido una antorcha. Lo que ilumines con ella es ahora tu decisión y tu responsabilidad. El propósito de esta revelación no es simplemente darte información, sino catalizar una transformación, dejar de ser el efecto para convertirte en la causa. Porque un ser humano que ha reclamado su soberanía no solo cambia su propia vida, se convierte en una onda expansiva de cambio en el mundo, demostrando que es posible vivir más allá del miedo, que las cadenas del pasado pueden romperse, y que la verdad, aunque a veces ignorada, siempre nos hace libres. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en la psicología humana. Si este viaje ha resonado contigo, si ha encendido una chispa de reconocimiento en tu interior, compártelo. Hay millones de almas ejecutando contratos que ya no les sirven, y tu voz puede ser el catalizador que necesitan. Suscríbete para continuar explorando los misterios de la mente y la realidad. Y ahora te dejo con una pregunta final para que reflexiones y compartas en los comentarios. Sabiendo todo esto, ¿cuál es el primer contrato que elegirás renegociar en tu vida a partir de hoy? Y si te dijera que la persona que crees ser es en realidad un personaje que estás obligado a interpretar, que las decisiones que tomas con aparente libertad, desde la pareja que eliges hasta el nivel de éxito que te permites, están dictadas por un guión que no recuerdas haber leído? Esta no es una reflexión filosófica, sino la descripción de un mecanismo psicológico tan poderoso como invisible. Un secreto que no se guarda en libros antiguos, sino en las capas más profundas de tu propia mente. Hablamos de la verdad ignorada que explica por qué repites patrones que te hacen daño,
¿Por qué saboteas tu propia felicidad y por qué sientes que una fuerza invisible te impide alcanzar tu verdadero potencial? Observa tu vida. ¿Has notado cómo ciertas experiencias se repiten con una precisión matemática? La misma dinámica de relación, el mismo tipo de conflicto laboral, la misma sensación de no ser suficiente que resurge justo cuando todo parece ir bien. Culpas a la mala suerte, a los demás, o peor aún, te culpas a ti mismo, creyendo que hay algo fundamentalmente roto en tu interior. Pero lo que nadie explica es que no eres tú quien elige estos patrones. Eres el ejecutor de una ley antigua, un pacto que firmaste en un momento de extrema vulnerabilidad para poder sobrevivir. Un contrato invisible sellado con la emoción cruda de un niño que solo quería ser amado y aceptado. Este es el misterio central de la condición humana, el paradigma oculto que opera bajo la superficie de nuestra conciencia. Estos contratos son el software que define los límites de nuestra realidad. Un niño que aprendió que para ser visto debía ser perfecto, firma un pacto que lo condena a una vida de ansiedad y agotamiento. Una niña que sintió que su familia sufría por dinero, firma un acuerdo secreto para nunca tener más de lo necesario, condenándose a una lucha constante. No son recuerdos, son directivas activas, el origen de la voz en tu cabeza que te critica, te limita y te mantiene en una prisión cuyas paredes no puedes ver. Estamos a punto de descender a la cripta de la psique, el lugar donde se redactaron estas leyes. Este viaje no es para los débiles de corazón. Requiere el coraje de enfrentar que quizás no has sido el piloto de tu vida, sino un pasajero en un vehículo programado hace mucho tiempo. Pero también te ofrece la única llave para la verdadera libertad, la revelación. La revelación de que un contrato, por antiguo que sea, puede ser sacado a la luz. Y todo lo que se trae a la luz puede ser transformado. Si sientes que hay una verdad más profunda esperando ser descubierta, si intuyes que hay una versión más auténtica y libre de ti mismo atrapada bajo capas de condicionamiento, entonces estás en el lugar correcto. Lo que estamos a punto de desvelar juntos es el manual de instrucciones de tu propia mente que nunca te fue entregado. Suscríbete y activa las notificaciones, porque la excavación arqueológica más importante de tu vida, el viaje hacia la raíz de quién eres realmente, comienza ahora. Y la verdad, como siempre, te hará libre. Para comprender la arquitectura de esta prisión invisible, debemos viajar en el tiempo, no a una era de imperios o revoluciones, sino a la época más vulnerable de nuestra existencia. La infancia temprana. La mente de un niño no es la pizarra en blanco que la vieja filosofía imaginaba. Es un sismógrafo de una sensibilidad exquisita, un instrumento biológico diseñado con un único y desesperado propósito: asegurar la conexión para sobrevivir. En esos primeros años, el amor no es un sentimiento, es el alimento. La aprobación no es un bono, es el oxígeno, y el niño, sin la armadura del pensamiento crítico o la capacidad de entender el contexto, lo interpreta todo de forma literal y personal. Una ceja fruncida de un padre cansado no se lee como «papá ha tenido un mal día». Se graba en el sistema nervioso como un temblor existencial, una pregunta aterradora que resuena en el silencio de su ser. ¿Dejarán de quererme si soy así? Es en esos momentos de alta intensidad emocional donde se redactan y firman estos contratos. La firma no se hace con tinta, sino con el sello químico de una emoción abrumadora: miedo, vergüenza, soledad. Imagina a un niño pequeño, desbordante de una alegría ruidosa y expansiva, que es silenciado bruscamente con un «cállate ya que molestas». En ese instante, su mente inmadura no aprende una lección de comportamiento social, aprende una ley sobre la existencia.
Mi vitalidad es una molestia, mi alegría es peligrosa. Para ser aceptado, para asegurar el amor, debo contener mi propia fuerza vital. Ese es el contrato. En términos de neurociencia, esta ley no se almacena como un recuerdo narrativo que se pueda contar, sino que se incrusta en la memoria implícita, en la amígdala y en el sistema nervioso autónomo. Se convierte en una respuesta corporal, un impulso automático que se activará décadas más tarde sin que la corteza prefrontal, la sede de la lógica adulta, sepa por qué. Con el tiempo, estos contratos internos son validados y reforzados por el mundo exterior. Las estructuras sociales y culturales, aunque no los crean, se convierten en sus cómplices silenciosos. Una sociedad que glorifica el sacrificio personal aplaudirá al individuo que firmó el contrato de «mis necesidades no importan», llamándolo altruista y generoso, cuando en realidad es un prisionero de un pacto de autonegación. Un sistema económico que premia la productividad sin descanso celebra al que tiene el pacto de «solo valgo si estoy ocupado», llevándolo al borde del agotamiento mientras lo cubre de medallas. Lo que nadie explica es que el sistema no recompensa a la persona, recompensa su función, su máscara. Esta distorsión es perversa, porque nos hace creer que el amor y el reconocimiento que recibimos son para nuestro verdadero yo, cuando en realidad son para el personaje que estamos obligados a interpretar. El conflicto se construye en la brecha cada vez mayor entre las necesidades del niño que firmó el contrato y las del adulto que debe vivir con sus consecuencias. La regla que garantizó la supervivencia de un niño de 6 años se convierte en la celda de un adulto de 40. El pacto de no confiar en nadie para que no me hagan daño, que pudo ser una estrategia brillante en un hogar caótico, condena al adulto a una vida de soledad, saboteando cualquier intento de intimidad genuina. ¿Por qué se mantiene esta ley obsoleta con tanta fuerza? Porque para el subconsciente no existe el tiempo. La amenaza de abandono sentida a los 7 años es tan real e inmediata hoy como lo fue entonces. Cada vez que una situación presente activa el eco de esa herida original, el contrato se ejecuta con la fuerza de un instinto de supervivencia. Los indicios de esta maquinaria oculta están por todas partes, si sabes dónde mirar. Son las pistas que la mente consciente suele descartar como rarezas o defectos de carácter. Esa punzada de culpa inexplicable cuando decides descansar en lugar de ser productivo. Ese impulso de autosabotaje que surge justo cuando estás a punto de alcanzar un gran éxito. La voz interna, cruel y persistente, que te critica con una ferocidad que nunca usarías con otra persona. Esa ansiedad flotante que aparece sin motivo aparente, o esa sensación crónica de ser un fraude a punto de ser descubierto. ¿No te has preguntado nunca por qué sientes estas cosas, incluso cuando tu vida en apariencia va bien? No son fallos de tu personalidad. Son las alarmas del sistema de seguridad de la prisión activándose para recordarte que estás a punto de violar una ley sagrada. Así, a lo largo de los años, la distorsión se completa. El ser humano olvida que es el autor de sus propias leyes y se convierte en su esclavo. La creencia se solidifica hasta volverse indistinguible de la realidad. Así soy yo, decimos. Siempre he sido así. Esta es la mentira definitiva, el triunfo del mecanismo de ocultación. Hemos confundido la jaula con nuestra propia piel. Pero entender el origen de estos contratos y ver cómo han sido reforzados es solo la primera parte de la revelación. Para iniciar el camino hacia la libertad, debemos enfrentarnos a la fuerza que desde nuestro interior actúa como guardián y verdugo de estos pactos. Una parte de nosotros cuya única misión es asegurarse de que nunca escapemos. Y conocer a este guardián es el siguiente paso ineludible en nuestro viaje.
La idea de que una versión infantil de nosotros mismos gobierna nuestra vida adulta no es una fantasía poética, es una conclusión ineludible a la que han llegado, por caminos separados, algunas de las mentes más brillantes de los últimos 2 siglos. La evidencia de estos contratos invisibles no está en un único libro sagrado, sino que está fragmentada, como las piezas de un mapa estelar dispersas en 1900 distintas disciplinas: la psicología, la neurociencia, la filosofía e incluso la sociología. La verdad no estaba oculta, estaba compartimentada. Lo que estamos haciendo aquí, ahora, es reunir esos fragmentos por primera vez para revelar la imagen completa, un secreto que ha estado a la vista de todos, pero que nadie había ensamblado. La primera pieza, y quizás la más sólida, nos la entregó la psicología del siglo XX con la teoría del apego. John Bowlby y Mary Ainsworth, a través de una observación meticulosa y revolucionaria, demostraron que los patrones de interacción con nuestros cuidadores primarios crean modelos operativos internos. Este es el término científico para los contratos invisibles. Estos modelos que definen cómo vemos el mundo, a los demás y, sobre todo, a nosotros mismos, se forman en la infancia y tienden a persistir durante toda la vida. Lo que se minimizó durante décadas fue la implicación radical de este descubrimiento. Se consideró una teoría sobre el desarrollo infantil, pero se ignoró su poder predictivo sobre las relaciones adultas. La razón por la que una persona con un apego ansioso elige sistemáticamente a parejas no disponibles no es mala suerte. Es la ejecución precisa de un modelo operativo, de un contrato que dice: el amor es incierto y debo luchar por él para demostrar mi valía. La neurociencia moderna aportó la prueba física, la tinta con la que se escriben estos pactos. El principio conocido como la ley de Hebb, las neuronas, que se disparan juntas, se conectan juntas, explica el mecanismo a la perfección. Un evento infantil de alta carga emocional, miedo, vergüenza, abandono, provoca una tormenta eléctrica en el cerebro, forjando una autopista neuronal. A partir de ese momento, cualquier estímulo que se asemeje remotamente al original hará que la energía fluya por ese camino preestablecido, desencadenando la misma cascada emocional y de comportamiento. Lo que nadie explica es el lado oscuro de la neuroplasticidad. Se nos vende como la capacidad de crear nuevos hábitos, pero se olvida que es también el mecanismo que grabó a fuego nuestras cadenas. La repetición de un patrón no es un fallo moral. Es la eficiencia de una red neuronal que se consolidó para garantizar la supervivencia. Mucho antes de que la psicología existiera como ciencia, los filósofos ya intuían esta prisión interna. Los estoicos, como Marco Aurelio, hablaban de la ciudadela interior, un espacio mental que debía ser gobernado con una vigilancia constante contra los juicios erróneos y las pasiones. Reconocían una fuerza interna que no siempre actuaba en nuestro mejor interés, un precursor claro de la figura del guardián del contrato. Siglos después, los existencialistas como Jean-Paul Sartre describieron la mala fe, el acto de mentirse a uno mismo para evitar la angustia de la libertad absoluta. Sartre vio a la humanidad huyendo de su propia libertad, pero lo enmarcó como una elección filosófica. La pieza que le faltaba, la que aporta la psicología, es que esta huida no es una elección libre, sino una compulsión arraigada en un contrato temprano que decreta: la libertad es peligrosa, la seguridad está en la obediencia a la norma. Quizás la evidencia más sorprendente y controvertida proviene de la terapia sistémica y el trabajo de pensadores como Bert Hellinger con las constelaciones familiares. Estas corrientes, a menudo relegadas a los márgenes, se atrevieron a afirmar algo que la ciencia individualista aún lucha por aceptar:
que no solo estamos atados por nuestros propios contratos, sino también por lealtades invisibles a los destinos de nuestros ancestros. La idea de que un nieto pueda, por una lealtad inconsciente, repetir el patrón de fracaso de su abuelo, o que una hija no se permita ser más feliz que su madre, suena a misticismo. Pero para cualquiera que haya observado honestamente las dinámicas familiares a lo largo de generaciones, la repetición de temas, enfermedades y destinos es innegable. Este es el contrato de lealtad en su máxima expresión, una verdad ignorada porque desafía nuestra concepción moderna del yo como una entidad separada y autónoma. Incluso el campo de la economía ha aportado una pieza clave. El trabajo de Daniel Kahneman y Amos Tversky sobre los sesgos cognitivos, que les valió un premio Nobel, demostró que la mente humana no es un ordenador racional. Está plagada de atajos y errores sistemáticos. El sesgo de confirmación, por ejemplo, es la tendencia a buscar, interpretar y recordar información de una manera que confirma nuestras creencias preexistentes. Este es el mecanismo exacto que utiliza el guardián para mantenernos en la prisión. Si tu contrato dice «no soy querible», tu cerebro se convertirá en una máquina de encontrar pruebas de ello. Ignorará los 100 actos de amor que recibes y se obsesionará con la única crítica, porque esa crítica confirma la ley fundamental de tu mundo. Cada una de estas piezas, el modelo operativo del apego, la autopista neuronal, la mala fe filosófica, la lealtad sistémica, el sesgo de confirmación, es una prueba irrefutable. Son las huellas dactilares que el arquitecto invisible ha dejado por toda la escena del crimen de una vida no vivida. La revelación no es descubrir una nueva verdad, sino darse cuenta de que la verdad siempre estuvo ahí, esperando que alguien tuviera el coraje de conectar los puntos. Y ahora que los hemos conectado, el patrón es inconfundible. La prisión es real, las leyes son reales y el guardián es real. Pero si todo esto es verdad, entonces también debe serlo la posibilidad de un escape, y el primer paso para ese escape es aprender a identificar la voz del guardián en el laberinto de nuestra propia mente. Y ahora, esta revelación deja de ser una teoría y desciende como un peso frío al centro de tu experiencia. Porque el guardián del contrato no es una figura mitológica, es una presencia íntima, es la voz en tu cabeza que has confundido con la tuya durante toda tu vida. Es esa parte de ti que se disfraza de realista, de prudente, de protectora. Suena como la razón, suena como la sabiduría ganada con esfuerzo, pero su verdadera función no es guiarte, sino confinarte. Es el carcelero que te convence de que los muros de la prisión son sus brazos protectores. Escúchala ahora en el silencio entre tus pensamientos. Es la voz que cuando te miras al espejo cataloga tus defectos con una precisión de cirujano. Es el susurro que, tras un momento de alegría pura, te advierte: no te acostumbres, algo malo va a pasar. Es el monólogo interno que ensaya el fracaso, que predice el rechazo, que te recuerda cada error pasado justo cuando estás a punto de intentar algo nuevo. Observa cómo opera en el tejido de tus relaciones, la arena donde estos contratos se manifiestan con una fuerza brutal. Conoces a alguien y por un momento el mundo parece expandirse. La conexión es real. La promesa de la intimidad es un bálsamo. Pero entonces, el guardián empieza su trabajo. Si tu contrato dice el amor es peligroso y siempre termina en abandono, el guardián sembrará la semilla de la desconfianza. Empezarás a buscar pruebas de la traición inminente. Interpretarás un silencio como un signo de distancia, un mal día del otro como el principio del fin. Y luego, para protegerte del dolor que tú mismo has profetizado, empezarás el sabotaje. Te volverás distante, crítico, demandante,
recrearás el abandono para poder decir, lo sabía. Te das cuenta de que no eres una víctima del destino, sino el verdugo de tu propia felicidad, ejecutando una sentencia dictada hace décadas. Mira su obra maestra en tu vida profesional, en tu relación con el éxito y el dinero. Estás a punto de cerrar un gran proyecto, de recibir un ascenso, de lanzar tu propia empresa. La emoción del logro es palpable. Y justo en ese instante, en la cima, sientes un vértigo helado, una oleada de pánico que se disfraza de humildad. Es el síndrome del impostor. La obra cumbre del guardián es la activación de un contrato de lealtad que dice no brillarás más que tu clan, o de un pacto de existencia que murmura no mereces tanto espacio. La voz te grita que eres un fraude, que estás a punto de ser descubierto, que todo se derrumbará, y bajo esa presión cometes el error inexplicable. Olvidas la fecha clave, dices la palabra incorrecta, dejas pasar la oportunidad y sientes un extraño, perverso alivio al volver a la seguridad de la mediocridad. El guardián ha ganado, el contrato sigue intacto. Lo que esto nos dice sobre la naturaleza humana es a la vez aterrador y liberador. No somos seres unificados y racionales, somos una comunidad de yoes, una polifonía de voces internas nacidas en distintas épocas de nuestra vida. Y con demasiada frecuencia, el que ocupa el puesto de mando no es el adulto sabio y consciente, sino un niño asustado, congelado en el tiempo, que sigue aplicando soluciones de supervivencia a problemas de crecimiento. Somos una casa habitada por los fantasmas de nuestras versiones pasadas, y el guardián no es más que el fantasma más poderoso, el que se convenció de que cualquier cambio es una amenaza de derrumbe total. Esta revelación nos obliga a abandonar la arrogancia de creernos los dueños de nuestra mente y a adoptar la humildad del arqueólogo, que sabe que bajo la superficie de la ciudad actual yacen las ruinas de civilizaciones anteriores que aún dictan la forma de las calles. Y aquí es donde la tensión aumenta, porque ahora que eres consciente de esto, ya no puedes no verlo. Empiezas a notar al guardián en todas partes. Cada decisión se convierte en un campo de batalla interno. ¿Es mi intuición la que me advierte de un peligro real, o es el guardián fabricando miedo para mantenerme en la celda? La espontaneidad muere, reemplazada por una autoobservación agotadora. La voz que antes era un ruido de fondo indistinguible de tus propios pensamientos, ahora suena como una sirena. Te sientes atrapado en tu propio cráneo, un prisionero que acaba de descubrir que su compañero de celda es en realidad el alcaide disfrazado. Esta conciencia es un infierno y una bendición. Es un infierno porque te roba la paz de la ignorancia, pero es una bendición porque es el único punto de partida posible para la revolución. La negación ya no es una opción. La lucha ha sido declarada. El pánico que quizás sientas ahora es la energía del cambio acumulándose. Es la agonía del prisionero, probado las paredes de su celda y se ha dado cuenta por primera vez de que no son de piedra maciza. Hay grietas, hay ecos, hay una posibilidad. La pregunta que quema en el aire ya no es ¿qué me pasa?, sino una mucho más profunda y peligrosa. Si esta voz limitante y temerosa no soy yo, entonces, ¿quién soy? Esta pregunta es la llave que abre la siguiente puerta. Es el umbral que nos separa de la simple comprensión del problema y nos introduce en el territorio de la solución. Porque para derrotar al guardián, primero debemos encontrar al verdadero soberano. Y ese soberano ha estado esperando, en silencio, detrás del ruido de la prisión, durante toda tu vida. Aquí reside el punto de inflexión,
el giro copernicano de nuestra expedición interior, el momento en que la luz no ilumina un nuevo pasillo, sino que cambia la naturaleza misma de las paredes que nos rodean. La pregunta que dejamos en el aire, si esta voz no soy yo, ¿quién soy?, nos impulsa a una conclusión instintiva. Debemos luchar contra el guardián, silenciar al crítico, asesinar al carcelero. Nos preparamos para una guerra civil en el paisaje de nuestra alma, y es aquí donde se nos revela el paradigma más profundo y desconcertante de todos. ¿Y si te dijera que el guardián del contrato no es tu enemigo? ¿Y si te dijera que esa voz que has odiado, esa fuerza que has maldecido, es en realidad la manifestación más feroz y desesperada de amor que jamás has conocido? La revelación no es que tenemos un saboteador interno, es que hemos confundido a nuestro más leal guardaespaldas con un asesino. Hemos estado intentando matar a la única parte de nosotros que juró hace mucho tiempo morir para protegernos. Este giro lo cambia todo. El guardián no actúa por malicia, actúa por pánico. Su lógica no es la de un tirano, es la de un soldado traumatizado que sigue defendiendo una trinchera en una guerra que terminó hace décadas. Sus métodos son crueles, sus críticas son feroces, su sabotaje es implacable, pero su intención es pura: evitar a toda costa que vuelvas a sentir el dolor original, el dolor del abandono, la humillación o el terror que forjó el primer contrato. Para el guardián, ese dolor no es un recuerdo, es una amenaza nuclear activa. Cree con cada fibra de su ser que si experimentas esa emoción de nuevo, te desintegrarás. Así que prefiere arruinar tu entrevista de trabajo a que te enfrentes al posible rechazo. Prefiere destruir tu relación a que sientas la más mínima brisa del abandono. Prefiere mantenerte en la pobreza a que el éxito te exponga a la envidia que una vez te aisló. No te está manteniendo en la prisión por odio. Te está manteniendo en la prisión porque cree que fuera de esos muros hay un monstruo que te devorará. Las consecuencias de esta nueva comprensión son sísmicas. La guerra interna se detiene. El campo de batalla se convierte en una mesa de negociación. La autoflagelación se transforma en una curiosidad compasiva. En lugar de gritarle a la voz que te critica, cállate, ahora puedes susurrarle: entiendo que tienes miedo. Gracias por intentar protegerme, pero ahora yo estoy al mando. Soy un adulto. Puedo con esto. De repente, la ansiedad que sentías antes de una presentación importante ya no es una prueba de tu incapacidad, es una señal de que tu protector interno está activado. Puedes hablar con él. Veo que estás asustado. Recuerdo por qué, pero esta vez será diferente. Este diálogo interno no es una locura, es la forma más elevada de cordura. Es el adulto consciente tomando las riendas y tranquilizando a las partes más jóvenes y asustadas de sí mismo. Es el nacimiento de la autopaternidad. Este mecanismo ha sido explorado por corrientes de la psicología profunda como la terapia de los sistemas familiares internos, que postula que nuestra mente está compuesta por una familia de subpersonalidades. El guardián es un manager o un protector, una parte que trabaja sin descanso para mantener el sistema estable y, sobre todo, para mantener a los exiliados, las partes infantiles que cargan con el trauma original, encerradas en el sótano de la psique. Lo que nadie explica es que el guardián vive en un terror constante de que estos exiliados se escapen y su dolor inunde y destruya todo el sistema. Su trabajo de control no es una elección, es una carga agotadora. Al entender esto, dejamos de ser el prisionero que odia al carcelero y nos convertimos en el terapeuta que busca sanar a toda la familia interna. La aplicación práctica de esto redefine cada aspecto de tu vida. La procrastinación ya no es pereza, es una comunicación. Tu impulso de dejar para mañana esa llamada importante es un mensaje del guardián. Peligro.
Esta llamada podría llevar al rechazo. En lugar de forzarte y odiarte, puedes detenerte y renegociar. Guardián, entiendo el riesgo, pero el riesgo de no llamar es mayor. Hagamos un trato. Haré la llamada. Y si el resultado es doloroso, prometo no abandonarme. Me quedaré conmigo mismo y procesaré el dolor. Estás creando una nueva cláusula de seguridad, una que no se basa en la evitación, sino en la autopresencia y el autoapoyo. Estás demostrándole al guardián que el adulto al mando ahora tiene recursos que el niño no tenía. Esta perspectiva nos empuja a los límites de nuestra comprensión del poder y la voluntad. La energía que el guardián utiliza para mantenernos confinados es monumental. Es la energía pura de la supervivencia, una fuerza atómica. Durante años hemos luchado contra esta energía en un punto muerto que consume nuestra vitalidad. El punto de inflexión nos revela que no tenemos que luchar contra ella, tenemos que redirigirla. Imagina poder tomar toda la ferocidad, toda la vigilancia, toda la determinación inflexible del guardián y ponerla al servicio de tus metas conscientes. La lealtad inquebrantable que tenía hacia el contrato antiguo, una vez transferida a tu nuevo propósito, te vuelve imparable. El muro que te impedía avanzar convierte en la fundación sobre la que construyes tu imperio. El carcelero no es asesinado, es ascendido a capitán de tu guardia pretoriana, y entonces, justo cuando la paz parece posible, cuando crees haber encontrado la clave para la armonía interna, una última revelación, más fría y profunda que todas las anteriores, emerge de las sombras. Has estado hablando con el guardián, has empezado a ganarte su confianza, pero en este nuevo silencio, en esta tregua, escuchas algo más. Un sonido débil que viene de debajo del suelo de tu conciencia. Es un eco, un lamento, y te das cuenta con un terror sagrado de por qué el guardián ha sido tan desesperadamente protector. No te estaba protegiendo del mundo exterior, te estaba protegiendo de lo que hay dentro, te estaba protegiendo del exilio. El próximo paso en este viaje no es hacia adelante, hacia la luz, es hacia abajo, hacia el sótano donde el guardián ha mantenido encerrado al niño original que sintió el dolor. Para ser verdaderamente libre, debes encontrarte con él, y el guardián, tu nuevo aliado, se interpondrá en tu camino con una última y terrorífica advertencia. No vayas ahí, nadie que entra en ese lugar vuelve a ser el mismo. Y ahí estás, de pie ante la última puerta. La advertencia del guardián, ahora tu aliado, resuena en tus oídos con la solemnidad de un eco sagrado. Nadie que entra en ese lugar vuelve a ser el mismo. Su voz, antes la de un tirano, es ahora la de un hermano mayor lleno de pavor, tratando de protegerte de la memoria del dolor original. Y por un instante el miedo te paraliza. Toda tu vida has huido de ese lugar. Has construido murallas, has diseñado distracciones, has obedecido leyes invisibles, todo para no tener que volver a abrir esa puerta. Pero la diferencia es que ahora sabes que no estás solo. Y sabes que la libertad no está en la evasión, sino en el encuentro. Con un aliento que es mitad miedo y mitad plegaria, giras el pomo y desciendes. El descenso no es a un infierno de llamas, sino a un silencio helado. Es el sótano de tu psique, el lugar donde el tiempo se detuvo. Y allí, en un rincón, acurrucado y temblando, lo ves. Es el exiliado. Es el niño que fuiste en el momento exacto en que el mundo se rompió. No es un monstruo. Es la versión más pura y vulnerable de ti, congelada en la emoción que fue demasiado grande para procesar. La soledad del abandono, la vergüenza de la humillación, el terror de la aniquilación. Y en sus ojos ves el origen de todo. Ves el instante en que se firmó el contrato, no como un pacto, sino como un intento desesperado de explicar lo inexplicable. Ves nacer al guardián,
no como una fuerza de opresión, sino como una parte de la conciencia que se desgarró y juró: nunca más, nunca volveré a permitir que sintamos esto. Este es el clímax de tu existencia. No hay una batalla que ganar, no hay un demonio que exorcizar, solo hay un niño asustado que ha estado esperando en la oscuridad a que volvieras a casa. Te arrodillas lentamente, no como un salvador, sino como un penitente, y por primera vez no intentas arreglarlo, ni animarlo, ni decirle que no llore. Simplemente lo ves. Extiendes tu mano no para sacarlo de ahí, sino para sentarte con él en la oscuridad. Y le haces la única promesa que importa, la que reescribe todas las leyes anteriores. Ya estoy aquí. No voy a ninguna parte. Siente lo que necesites sentir. Yo me quedo contigo. Y en ese acto de presencia incondicional, la prisión se disuelve. Porque la única razón por la que existía la muralla, el guardián y las leyes era para evitar este encuentro. Y al buscarlo voluntariamente, has demostrado que el monstruo no existía. Solo había dolor esperando ser abrazado. En ese abrazo, toda la energía atrapada en el sistema se libera. La ferocidad del guardián ya no es necesaria y se transforma en una calma vigilante. Los contratos se vuelven reliquias, documentos amarillentos de una guerra que ha terminado, y su poder se desvanece como la tinta bajo la lluvia. El exiliado, al ser finalmente visto y sentido, deja de ser una carga de dolor y se reintegra en ti, trayendo consigo la capacidad de jugar, de asombrarse, de sentir sin miedo. Ya no eres una casa dividida, gobernada por fantasmas. Eres un ser unificado. La revelación final de esta odisea es que la sanación no es un acto de eliminar lo que está roto, sino de amar todas las piezas hasta que encajen de nuevo. Es la alquimia de transformar el plomo del trauma en el oro de la conciencia. ¿Y qué significa esto para tu vida a partir de mañana? Significa que cuando tu pareja te diga algo que antes te hubiera hecho reaccionar con ira defensiva, en lugar de la voz del guardián, sentirás la calma del adulto que puede decir: eso me duele, hablemos de ello. Significa que cuando estés ante una oportunidad que antes te hubiera llenado de pánico, en lugar del sabotaje, sentirás el aliento del niño integrado que susurra: juguemos. Significa que la voz en tu cabeza ya no será la de un crítico, sino la de un consejo de sabios compuesto por todas tus partes, trabajando en armonía. La lección universal es esta: no escapamos de nuestra historia luchando contra ella, sino integrándola con tal compasión que se convierte en la fuente de nuestra mayor fortaleza. Tu pasado deja de ser tu sentencia para convertirse en tu medicina. Hemos llegado al final de nuestro mapa, pero al principio de tu verdadero territorio. La soberanía del ser no es un destino, es una práctica diaria de recordar quién está ahora al mando. Es elegir la presencia sobre la reacción, la compasión sobre el juicio, la integración sobre la guerra. La verdad ignorada que hemos desvelado es que la libertad más profunda no se encuentra en el mundo exterior, sino en la reconciliación con el universo que llevamos dentro. Si este viaje ha resonado en las cámaras secretas de tu alma, si ha encendido una luz en un pasillo que creías olvidado, te invito a que te conviertas en portador de esta antorcha. Comparte este mensaje y suscríbete para que podamos seguir explorando juntos las verdades ocultas que nos hacen humanos. Y ahora te dejo con la pregunta que sellará tu nuevo pacto, sabiendo que el niño que fuiste sigue esperando en la quietud de tu ser. ¿Qué es lo primero que le susurrarías al oído?